Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva instancia de formación. Hoy tenemos como invitada muy especial a Patricia Cedeño, que bueno, para nosotros es un referente en toda esta temática, y bueno, y ella gentilmente bueno, se dio su tiempo para compartir su saber con nosotros. Así que bueno, bienvenida virtualmente a Uruguay, Patricia, y a la Universidad de la República. Les vamos a pedir a todos mantener los micrófonos silenciados. Si ven que hay dificultades en la conexión, apagan las cámaras, lo que las tienen prendidas. Y bueno, las consultas, las preguntas se van a contestar al final de la sesión, la van haciendo por chat y nosotros las vamos recepcionando. Y bueno, bienvenidos a todos y gracias por el apoyo y por participar. Bueno, Patricia, todo tuyo. Son míos. Muy buenas tardes para todos. De verdad que es muy agradable encontrarme aquí compartiendo con ustedes un poquito de lo que estamos haciendo y de nuestro enfoque hacia la terapéutica en diferentes aspectos de la motricidad orofacial. De verdad que sí, agradezco mucho a Silvia por esta invitación, por permitirme compartir con ustedes a la universidad. De verdad que sí, es muy interesante. De los países que me faltaba por visitar era Uruguay y me siento muy contenta que sea de esta forma virtual. De verdad que sí. Bueno, me han solicitado un tema que para mí es bien especial. Pero antes de comenzar, quiero presentarme. Soy Patricia Cedeño, audióloga egresada de la Universidad Especialista. Hemos tenido tantos enfoques y un encuadre tan respiratorio que pocas veces entendemos que puede estar fallando otro tipo de estructura en un momento dado. Entonces, dentro de lo que nosotros compartimos, el respirador oral, honestamente, es la sustitución de la función normal respiratoria por un patrón oral que genera múltiples adaptaciones y alteraciones estructurales craniofaciales y funcionales inapropiadas. Realmente el respirador oral se presenta como el niño que respira por la boca y pare de contar. Entonces se nos ha dicho es un problema más de índole respiratorio, de entrenamiento de la función respiratoria, pero hay que detenernos a mirar un poco más lo que está sucediendo con el sistema estomatognático que se hace necesario revisar. Entonces, estudios hay muchos estudios y quise traer para ustedes una serie de estudios relevantes a lo que vamos a dialogar, pero específicamente yéndonos hacia lo que yo manejo, que es la motricidad orofacial, desde el enfoque mismo de la actividad como tal del sistema estomatognático. Entonces, en este estudio, y algunos que les voy a vincular, como les digo, revelan que lo que se altera o se produce es un colapso en la parte de la vía aérea faríngea. Realmente vamos a hablar mucho de ese punto, porque es una variación que ocurre a nivel del sistema y que debemos corregir. Nosotros nos vamos muy al ejercicio del soplo, al ejercicio respiratorio, pero realmente la reacomodación del sistema es algo que es importante para poder en un momento dado vincular los diferentes aspectos que intervienen en la acomodación o desacomodación cuando estamos haciendo una respiración por la boca. Entonces, definitivamente la forma más natural va a ser la respiración nasal. Los estudios lo dicen, y la respiración oral definitivamente hace que se arme un colapso a nivel no solo oral, sino faríngeo, de todo lo que es el manejo de la vía aérea superior. Existen diferentes orígenes. Uno de los más estudiados ahorita es mucho de la parte del reflujo, una estructura muy anteriorizada, un sistema estomatognático muy anteriorizado, hace que el músculo cricofaringeo se elongue y permanezca constantemente abierto, permitiendo un paso constante de reflujo que no implica la pirosis tradicional que tenemos de compresión en pecho, de ardor, de malestar, sino que simplemente se manifiesta con otitis, sinusitis, amigdalitis, conjuntivitis y muchas infecciones del tracto aéreo superior. Entonces, del origen
existen numerosas posibilidades, estructural, neurogénico, funcional, orgánico, y como les digo, se estudia hoy en día mucho la presentación del reflujo como una característica de lo que puede llevar a las infecciones múltiples en adenoides y en amígdalas o del mismo sistema estomatognático, produciendo uno de los tipos de respiradores orales que tenemos. Desde lo que nosotros manejamos dos tipos de respiradores orales. Los respiradores orales con estructuras muy anteriorizadas y los respiradores orales de estructuras muy posteriorizadas. ¿Qué es eso? Eso es que toda la laringe y todo el sistema se me viene hacia adelante, permitiendo lo que les decía, un reflujo constante, una infección constante en el tracto, crecimiento amigdalino, crecimiento adenoideo por las múltiples infecciones que se presentan y obviamente halitosis y todas las características que tienen muchos de los niños respiradores orales. Y el otro es el niño cuya estructura se fue completamente atrás. Normalmente se presentan los niños que tienen dificultad para comer alimentos sólidos o en algunos niños neurogénicos PC, con parálisis cerebral. Entonces la estructura se va muy atrás y el niño tiene que verse obligado a acomodarla para poder respirar, porque no va a poder respirar. Si todo el sistema se va para atrás, no tiene por dónde respirar. Entonces, indiscutiblemente existen muchos orígenes respiratorios, de oclusión, de deglución a nivel estructural, todas las variaciones que podemos llegar a tener. Y el origen del problema puede variar, por eso no puede ser solo la terapéutica irnos hacia el problema respiratorio. O sea, tenemos un problema de oclusión, también vamos a tener algunos con interposición lingual, deglución atípica con interposición lingual, mordida abierta anterior. Vamos a tener muchos con variaciones estructurales que tenemos que corregir de lengua, velo, el laringe, faringe, a nivel mandibular. Entonces, todos esos tipos de problemas tenemos que incluirlos dentro del trabajo. Para eso, los autores siempre dicen que debemos revisar todo el sistema y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Pero ¿por qué es importante trabajar el respirador oral? Honestamente, porque el respirador oral tiene muchas características, muchas patologías que son de nuestra incumbencia a nivel deglutorio, a nivel fonatorio y a nivel articulatorio. Entonces, sí o sí, una interposición lingual con una laringe muy anteriorizada, donde esta es mi lengua y esta es mi mandíbula y la laringe se desplaza completamente hacia adelante, va a llevar a que la lengua siempre esté en interposición lingual, o sea, que se coloque entre los dientes y esté estorbando para los diferentes procesos, distorsión fonemática, trastornos de la voz, una estructura anteriorizada nos produce mucha tensión en pliegue vocal. Entonces, un pliegue vocal muy tenso nos va a lograr a nosotros una disfonía también. Entonces, por eso algunos niños respiradores orales se vinculan a patologías de tipo de disfonía. Entonces, es importante que retomemos la vía aérea superior y nosotros hacemos con el sistema estomatognático parte de esa vía aérea superior, una gran parte, y tenemos que retomar los diferentes espacios, no solamente una desviación de tabique nos va a producir un estrechamiento o una alteración a nivel de la toma de aire, sino muchos otros aspectos que desde la parte estructural nosotros tenemos que modificar para poder lograr unos cambios relevantes o significativos en ese sistema estomatognático. Las alteraciones nasales entonces producen modificaciones en el patrón respiratorio, obviamente una desviación de tabique, una hipertrofia cornetes, presencia de pólipos o cualquier tipo de patología a nivel nasal, pues nos va a alterar el patrón respiratorio y obviamente tenemos que respirar por algún lado, vamos a tener que abrir la boca haciendo que la respiración se nos vuelva oral o mixta en muchos momentos. Estas variaciones a nivel de la parte nasal hacen que definitivamente se tenga que adoptar una respiración oral y esto nos va a ir cambiando toda la presentación del sistema estomatognático también. Entonces nuestro sistema va a tener diferentes posiciones acorde con las características del origen del problema, que no siempre puede ser solucionado con sople una pluma, sople a través de un tubo, bueno, en fin, todas las características que implica. Entonces, siempre que nosotros encontramos un paciente con la parte, con respiración oral,
primero que hacemos es evaluar el sistema estomatognático como un todo. Y esto lo dicen los autores, correlaciones significativas entre el volumen del espacio faríngeo y las mediciones de la mandíbula y el hueso hioides, lo que sugiere que el sistema estomatognático debe evaluarse de manera integral y no individualizada. Y esto es muy importante, porque nosotros, como les digo, pensamos muchas veces que es solo cuestión de la lengua, y la lengua puede estar mal posicionada porque todo el sistema está mal posicionado. Y nos dedicamos a la lengua, nos dedicamos a los labios y le trabajamos solo a eso y dejamos de lado de pronto reacomodar toda la estructura, todas las estructuras del sistema estomatognático, incluyendo la articulación temporomandibular, que pues es básica para la apertura de cada uno de los fonemas que necesitamos emitir. Entonces, sí o sí tenemos que incluir diferentes espacios del sistema estomatognático para trabajar. Así entonces los problemas, perdón, los problemas de oclusión también deben ser revisados, porque algunos pacientes terminan con una respiración oral, más por un problema, por ejemplo, de mordida abierta anterior, por una interposición lingual sin necesariamente haber tenido antes una respiración oral. Es decir, ¿puede el trastorno de oclusión generarnos una respiración oral? Sí. ¿Puede una respiración oral generarnos un trastorno de oclusión? También. Entonces, eso también hay que evaluarlo, el proceso de oclusión. Entonces, estamos hablando ya de muchos aspectos: oclusión, respiración, deglución, voz, habla y todo lo que tiene que ver con la parte estructural. Cada una de las funciones y estructuras del sistema estomatognático es lo que en últimas manejamos. Entonces, existen diferentes estudios, diferentes propuestas, y una que es muy interesante. Yo entiendo y soy consciente de que el hueso hioides para nosotros es súper relevante porque de allí cuelga la laringe, que es el principal órgano con el que nosotros trabajamos. Trabajamos la voz, trabajamos muchos aspectos. Y se han hecho estudios de la colocación del hioides en diferentes posiciones, acorde con el tipo de mordida, con ser respirador oral, con diferentes características. Lo interesante de esto es ver que esa posición hioidea se corresponde también con alteraciones musculares, que si son de origen neurológico, pues nos demoramos un poco más en corregir, pero si son de origen funcional, es mucho más fácil trabajarlas. Entonces, entender la parte de la musculatura supra y subglótica en un momento dado, en un respirador oral, que no es solamente la parte nasal, sino que también implica todo el resto del sistema, pues nos lleva a nosotros a entender que el respirador oral puede generar variaciones acorde con la posición en la que se encuentra el hioides. Entonces, los estudios dicen que los espacios aéreos en algunos pacientes respiradores orales mejoran cuando la estructura se desplaza hacia adelante y hay una corrección ortognática, es decir, cuando tenemos un paciente clase 2 y se le hace un avance mandibular, generando obviamente que el espacio aéreo quede mejor y el paciente deja su respiración oral. Entonces, este tipo de hallazgos de la parte de cirugía maxilofacial nos permite a nosotros entender que en un momento dado los espacios aéreos son demasiado importantes para todo lo que tiene que ser la rehabilitación precisamente del respirador oral. Indicando, ahorita les voy a mostrar una filmina donde se ve claramente el espacio que queda a nivel de la cavidad oral. Miren aquí en este que está al lado derecho de sus pantallas, cómo la lengua se adosa a todo el paladar. La posición de reposo de la lengua siempre va a ser esa. Cuando Patricia, vamos a perdón, iniciar, no estamos viendo la presentación. ¿no? No, lamento interrumpirte, disculpa. No, Vemos no, tu foto y tu currículum. Patricia Cedeño, fonoaudióloga. qué raro, porque yo la estoy pasando hace rato. Tal vez volver a Sí, mostrar la No, la pantalla. mayoría no, dicen no, que están viendo, no sé si sea de yo pronto sí la tú. veo. Capaz que es tu compu, Ceci. Sí, Perdón, perdón. Ok. me asusté, me Tranqui. asusté. Bueno, entonces les decía, en una posición de reposo normal del sistema estomatognático, tenemos que toda la lengua se adosa al paladar.
en la posición de reposo. Cuando estamos iniciando proceso deglutorio, la lengua hace un movimiento posterior y luego se eleva, pero durante todo el tiempo la lengua siempre está en esa parte de adosamiento. Cuando tenemos alteraciones respiratorias, el respirador oral, la lengua presenta unas características muy especiales, generando espacios dentro de la cavidad que no se corresponden con los escapes en los espacios normales, generando todas las variaciones aquí que nos pueden llevar a patologías de diferente índole. Así entonces, el ioides se nos vuelve muy importante y nos empieza a establecer parámetros de qué tanto está abierta o no el espacio faríngeo para el paso de aire desde el pulmón hacia la parte nasal o desde la parte nasal hacia el pulmón. Entonces, ese espacio faríngeo tiene que ser suficiente para que pueda fluir y la respiración sea perfecta. Si no, la persona se ve en la obligación de hacer diferentes acomodaciones linguales para poder reubicar la estructura y poder ventilar, porque pues obviamente no se va a dejar morir. Entonces, esto es necesario que lo estudiemos las diferentes posiciones ioideas, el ioides arriba, abajo, adelante, cómo me varía todo lo que tiene que ver con el sistema estomatognático. Entonces, desde voz sabemos que si una laringe sube, el pliegue vocal se cierra. Si una laringe baja, el pliegue vocal se abre. Si una laringe se va hacia adelante, el pliegue vocal se tensa. Y si se va hacia atrás, el pliegue vocal se afloja. Entonces, nosotros sabemos que esta musculatura supraioidea e infra nos ayuda a mover diferente toda la laringe y nos reacomoda todo el sistema. No podemos seguir independizando la lengua del velo de la laringe, porque indiscutiblemente la lengua está unida al ioides por un músculo que es el iogloso, que ocupa el 80% del hueso ioides. Significa que todo lo que le pase a la lengua va a repercutir sobre la posición de la laringe. Entonces, una lengua girada, obviamente la laringe va a estar rotada para un lado. Entonces, cada una de estas variaciones ioideas, ¿sí?, que dicen los estudios que se presenta, nos van a generar también reacomodaciones a nivel del sistema estomatognático. Y el sistema estomatognático sigue siendo uno para la deglución, la voz y el habla. Él no cambia y se pone normal cuando vamos a hablar. Él sigue igual. La cuestión es que esas pequeñas distorsiones de habla son permitidas. Nosotros hemos aprendido a pasarlas. Personas que hipernasalizan, voces chillonas, cierto tipo de cosas, estamos acostumbrados y las vamos pasando, pero eso es patología y eso es lo que nosotros trabajamos y no lo podemos permitir. Lo más importante es que no lo podemos permitir. Entonces, sí, lo que dice aquí, la importancia del hueso ioides está relacionada con su relación única, sin embargo, proporciona conexiones a faringe, mandíbula, músculos craneales, ligamentos, fascia, y eso es algo supremamente interesante de todo lo que implica un desplazamiento de una de las estructuras por la misma relación que tiene a nivel muscular. Entonces, si una lengua se proyecta hacia adelante, con certeza la laringe se proyecta hacia adelante. Recordemos el iogloso y el genioideo, que son músculos que están vinculados directamente de la mandíbula al ioides, de la lengua al ioides, y así sucesivamente vemos, por ejemplo, el palatogloso a la lengua. Entonces, si la lengua se desplaza hacia adelante, el palatogloso se estira y permite también un desplazamiento hacia adelante del velo del paladar. Entonces, toda esa congruencia de función muscular que tenemos a nivel del sistema estomatognático es bastante interesante, porque nos toca sí o sí definir qué pasa con nuestro chico respirador oral. Entonces, como les decía, nosotros en esencia, aunque tenemos varios tipos, en esencia tenemos dos tipos de respiradores orales. Los respiradores orales de estructuras muy altas y posteriorizadas. Y esto se lo digo desde la parte muscular, ¿sí? No lo tomen como si es el origen orgánico funcional, bueno, en fin, desde la parte muscular. Los que tienen la estructura muy alta y posteriorizada, lo que hace que la lengua se desplace hacia atrás y se pegue contra la pared faríngea, dificultando la parte respiratoria y obligando al paciente que hizo este movimiento a que indiscutiblemente tenga que rotar la estructura para que se abra la parte posterior y pueda respirar. Entonces, haciendo una rotación laríngea hacia adelante, se proyecta la lengua y la lengua queda ubicada entre los dientes. Entonces, vamos a tener una respiración
con una interposición que puede ser leve, más no es la misma interposición de la estructura anteriorizada. En esta, pues vamos a ver un hioide muy posteriorizado, con un acortamiento de la musculatura faríngea, estrechando el espacio ventilatorio, o sea, vamos a tener una estrechez del espacio ventilatorio y una gran dificultad para poder tomar el aire y realizar una serie de movimientos. Ahora, desde la parte fonoarticulatoria también vamos a tener problemas, vamos a tener distorsión de los fonemas medios y distorsión de los fonemas anteriores, de pronto dificultad para decir una S que se nos confunde con una SH, por ejemplo, ¿sí? Porque la misma posición de la lengua a nivel posterior hace que cuando quiera decir una S no pueda hacer este movimiento, sino que quede levantada la parte posterior haciendo una distorsión en SH. Entonces, la acomodación de la estructura posteriorizada no solamente nos va a hacer un cambio a nivel de la lengua, ¿sí? Sino también laringio como tal, el pliegue vocal se afloja y queda una voz trémula, una voz que suena bastante especial. Podemos seguir independizando la lengua del velo de la laringe, porque indiscutiblemente la lengua está unida al hioides por un músculo que es el hiogloso, que ocupa el 80% del hueso hioides. Significa que todo lo que le pase a la lengua va a repercutir sobre la posición de la laringe. Entonces, una lengua girada, obviamente la laringe va a estar rotada para un lado. Entonces, cada una de estas variaciones hioideas, ¿sí?, que dicen los estudios que se presenta, nos van a generar también reacomodaciones a nivel del sistema estomatognático, y el sistema estomatognático sigue siendo uno, para la deglución, la voz y el habla. Él no cambia y se pone normal cuando vamos a hablar, él sigue igual. La cuestión es que esas pequeñas distorsiones de habla son permitidas, nosotros hemos aprendido a pasarlas. Personas que hipernasalizan, voces chillonas, cierto tipo de cosas, estamos acostumbrados y las vamos pasando, pero eso es patología y eso es lo que nosotros trabajamos y no lo podemos permitir. Lo más importante es que no lo podemos permitir. Entonces, sí, lo que dice aquí, la importancia del hueso hioides está relacionada con su relación única, sin embargo, proporciona conexiones a faringe, mandíbula, músculos craneales, ligamentos, fascia, y eso es algo supremamente interesante de todo lo que implica un desplazamiento de una de las estructuras por la misma relación que tiene a nivel muscular. Entonces, si una lengua se proyecta hacia adelante, con certeza la laringe se proyecta hacia adelante. Recordemos el hiogloso y el genioideo, que son músculos que están vinculados directamente de la mandíbula al hioides, de la lengua al hioides, y así sucesivamente vemos, por ejemplo, el palatogloso a la lengua. Entonces, si la lengua se desplaza hacia adelante, el palatogloso se estira y permite también un desplazamiento hacia adelante del velo del paladar. Entonces, toda esa congruencia de función muscular que tenemos a nivel del sistema estomatognático es bastante interesante, porque nos toca sí o sí definir qué pasa con nuestro chico respirador oral. Entonces, como les decía, nosotros en esencia, aunque tenemos varios tipos, en esencia tenemos dos tipos de respiradores orales. Los respiradores orales de estructuras muy altas y posteriorizadas. Y esto se lo digo desde la parte muscular, ¿sí? No lo tomen como si es el origen orgánico funcional, bueno, en fin, desde la parte muscular. Los que tienen la estructura muy alta y posteriorizada, lo que hace que la lengua se desplace hacia atrás y se pegue contra la pared faríngea, dificultando la parte respiratoria y obligando al paciente que hizo este movimiento a que indiscutiblemente tenga que rotar la estructura para que se abra la parte posterior y pueda respirar. Entonces, haciendo una rotación laríngea hacia adelante, se proyecta la lengua y la lengua queda ubicada entre los dientes. Entonces, vamos a tener una respiración con una interposición que puede ser leve, más no es la misma interposición de la estructura anteriorizada. En esta, pues vamos a ver un hioide muy posteriorizado, con un acortamiento de la musculatura faríngea, estrechando el espacio ventilatorio, o sea, vamos a tener una estrechez del espacio ventilatorio y una gran dificultad para poder tomar el aire y realizar una serie de movimientos. Ahora, desde la parte fonoarticulatoria también vamos a tener problemas, vamos a tener distorsión de los fonemas medios y distorsión de los fonemas anteriores, de pronto dificultad para decir una S que se nos confunde con una SH, por ejemplo, ¿sí?
porque la misma posición de la lengua a nivel posterior hace que cuando quiera decir una S no pueda hacer este movimiento, sino que quede levantada la parte posterior haciendo una distorsión en SH. Entonces, la acomodación de la estructura posteriorizada no solamente nos va a hacer un cambio a nivel de la lengua, ¿sí? Sino también laringio como tal, el pliegue vocal se afloja y queda una voz trémula, una voz que suena bastante especial y que en muchos casos, si está muy alta la estructura, por ejemplo, puede sonar ahogada, porque si la estructura sube, el pliegue vocal se cierra y obviamente va a sonar ahogada la voz, tipo espasmo, tipo como la transmite un niño con PES espástica. Entonces, con la dificultad para respirar y la reacomodación que hace el sistema, obviamente al estrecharse los espacios, el velo se hace corto, la estructura se mueve menos como tal, permitiendo de pronto la regurgitación nasal si se hace muy corto, o la hipernasalidad. Entonces vamos a tener una ganancia hacia agudos, voces muy fricativas que también pueden afectar en un momento dado. Entonces aquí tenemos un chico con una estructura alta posteriorizada. Y este tiene, ya está comenzando un proceso de amígdalas hipertróficas. ¿Okay? Asimismo, tenemos los chicos de lengua anteriorizada, cuya estructura está muy adelante, todo el sistema se ha desplazado. Si ustedes observan aquí en esta imagen, notan que al momento en que la lengua se desplaza, el velo del paladar empieza también a irse con la lengua y a tratar de alcanzarla porque el palatogloso y el estilogloso no pueden ceder mucho. Entonces llega un momento en que la lengua se separa del velo y, como digo yo, son esos niños ricos de trabajar que uno les puede meter los dedos hasta en vallécula, no les pasa nada, ni reflejo de náusea, ni nada. Estas estructuras, al tener usted la lengua tan anteriorizada, no permite, por ejemplo, la emisión correcta de fonemas anteriores. Entonces, lo que es la T, la D, todos los fonemas anteriores, la misma P, la B, se puede hacer con la presentación de la lengua entre la oclusión, lo que dificulta la precisión articulatoria. E igualmente, imagínense una estructura que está bien corrida hacia adelante, queriendo hacer una R, cuando para poder hacer la R necesita estar atrás para poder subir la lengua. Si la tengo toda adelante para poder hacer la R, indicaría que tiene que ir hasta atrás para poder elevar. Es más fácil para el niño hacer una R gutural, una de ojo, ¿sí? Porque es más fácil hacer esto que entrar la lengua y subirla. Y más si estos niños, que son los que yo les hablaba, al momento en que toda la laringe se va hacia adelante con lengua y todo, el músculo cricofaringeo se estira y eso hace que ocurra el reflujo. Entonces tenemos mucha presentación de reflujo, muchas amígdalas grandes, un velo del paladar colocado encima de las amígdalas, flojo, perezoso, que no trabaja, y sumado a eso, tenemos un estrechamiento del espacio que no le permite respirar por el crecimiento adenoideo. Entonces, más se corre hacia adelante, más se estira el cricofaringeo y obviamente más reflujo va a tener, con repetición de infecciones, de amigdalitis, sinusitis, adenoiditis, todas las que se presentan, incluyendo las mismas otitis. Entonces, esta ampliación de la parte aérea a nivel faríngeo y el crecimiento amigdalino que se genera, o de adenoides, que se genera por culpa de esta presentación del reflujo crónico, hace que en un momento dado, por más que yo trate de entrar esa lengua, no entre, porque las amígdalas no nos lo van a permitir. ¿Okay? Entonces, tenemos que ir corriendo hacia atrás la estructura y obviamente hablar con otorrino para que nos colabore si es de cirugía con la cirugía o para desinflamar o para que se produzca menos reflujo o en fin, e ir corriendo la estructura gradualmente hasta que quede otra vez posterior en su parte media, su parte central, para que pueda tener un muy buen tono muscular, un muy buen ejercicio de movimiento, no es que se quede fija en un solo sitio, sino que se pueda mover, un buen movimiento, y esto también facilitaría los procesos de habla y de deglución. Ahora,
Una lengua anteriorizada, una laringe anteriorizada. El pliegue vocal se estira y normalmente lo que se expone es el borde libre del pliegue vocal. Al momento de la fonación y el pliegue muy tenso, se va a rozar el borde libre y vamos a tener la aparición de mucho nódulo que se besa y obviamente vamos a tener disfonías a repetición, que es una de las características de cierto grupo de respiradores orales, en este caso los niños que tienen sus estructuras muy anteriorizadas. Proceso ventilatorio complicado con ellos porque su estructura está muy adelante, tienen amígdalas grandes, su hioides se ha desplazado por culpa de la musculatura suprayoidea anterior, toda la musculatura está muy corta, muy contraída y se lo ha llevado hacia adelante, permitiendo todo este paso. El velo se puede hacer insuficiente o incompetente dependiendo de qué tanto se haya corrido la estructura hacia adelante, permitiendo la hipernasalidad en un momento dado, y también el hecho de que quede encima de las amígdalas palatinas, que no permite un buen manejo del ejercicio como tal al momento de la fonoarticulación. Entonces vamos a ver, es típico ver estos chiquitos, ustedes observan en la parte posterior de la lengua unas manchas blancas, eso es un reflujo crónico, no evidente, porque pues no siente ni que le arde, ni tiene agrieras, ni nada, sino simplemente tiene una mancha constante allí. Y las lenguas, por lo adelante que están, y los niños tienen su laringe alta, al momento de salir sale completa. Y es lo que les digo yo, imagínense esta pobre lengua haciendo una R, tratando de hacer cierto tipo de fonemas medios, le va a costar y se van a distorsionar mucho. Por eso una recomendación que siempre les doy es realicemos el análisis acústico del habla. Ya casi todo el planeta maneja el PRAT, que es de descarga gratuita y muchos lo están manejando, pues hagámoslo, utilicemos lo que para eso es. En este tipo de chiquitos que tienen esas características, uno ve las distorsiones fonemáticas y esos estudios nos permiten aclarar qué es lo que está pasando en un momento dado en los chicos. Las adenoides entonces se crecen también y nos obstruyen exactamente detrás del velo. Esto también es complicadito. La luz se hace muy pequeñita, el paciente no puede respirar definitivamente por la parte nasal y lo tiene que hacer por la parte oral y lo va a seguir haciendo porque eso es lo que está sucediendo mientras esa adenoides crece. Por eso toca revisar cómo hacemos para disminuir esos espacios. Miren, aquí tenemos presentación de adenoides y amígdalas palatinas y vemos lo que les explicaba de esos espacios de aire, como el que está aquí, esta parte anterior en la parte alta, en la parte media posterior y en la parte media. Vemos las variaciones por culpa de una amígdala o de una adenoides grande. Los espacios en cavidad oral cambian y el manejo del aire para las diferentes presentaciones fonemáticas se hace dificultoso. Entonces, sí, vamos a revisar un poquito más la estructura para entender qué puede estar sucediendo en un momento dado. Bueno, es importante también atenderlos tempranamente para evitarnos precisamente ese crecimiento amigdalino fuera de contexto, precisamente por es un círculo. Yo quiero que me entiendan que es un círculo. Entre más crecen las amígdalas, más se amplía el espacio faríngeo, más se estira el músculo cricofaríngeo y más reflujo va a haber. Entonces tenemos que procurar ayudar. El médico da su medicamento para que se desinflame, para combatir el bicho, para que la amígdala vuelva a su posición. Y nosotros lo que hacemos es ir corriendo la estructura para que cada vez esté mejor o mejor posicionada. Entonces, en el contexto de la prevención y el tratamiento temprano de los trastornos del crecimiento craneofacial, los malos hábitos y la respiración oral, que son factores de riesgo de la maloclusión, deben ser interceptados y corregidos desde el principio para prevenir el desarrollo de maloclusión o el empeoramiento de los existentes. ¿Por qué? Porque hay gente que espera que se instaure bien el cuadro, que tenga un aparato de ortodoncia donde nos va a costar mucho hacer la terapéutica, o con brackets, que es peor porque esos brackets todos los días cambia la oclusión. Entonces, poder manejar a un paciente que todos los días está cambiando su posición es complicado.
Entonces, por eso es mejor trabajar desde tempranas épocas y evitarnos complicaciones a futuro. También hay influencia de otros aspectos, la parte de la clasificación esquelética que nosotros tenemos. Entonces, normalmente, una persona clasificación tipo 1, nosotros tenemos una producción fonemática sin ninguna alteración. Los producimos correctamente en los puntos que se nos ha asignado toda la vida. Pero, ¿qué pasa si yo soy paciente clase 2 o tengo clase 2 esquelética? Todo mi sistema se va hacia atrás. Específicamente, solo que tenemos un retrognatismo mandibular o un retrognatismo, no siempre, pero podemos tener un crecimiento anómalo de la mandíbula o por tipología ser clase 2. El estrechamiento que ocurre de la luz faríngea, que es lo que quiero que observen, y de la parte de la nasofaringe, que es hacia la parte velar, que también nos preocupa, en estos chicos va a ser muy complicado porque vamos a tener una completa disminución del tubo. Desde la parte resonancial, un tubo estrecho y delgado nos hace ganancia en agudos. Y aquí vamos a tener un tubo muy estrecho, muy estrecho, con obvias distorsiones en todo, modificaciones en todo lo que es el sistema estomatognático, un acortamiento de la musculatura suprayoidea posterior y un elongamiento o acortamiento de la musculatura anterior dependiendo del origen del problema, si es por una clase 2 esquelética o si es porque tiene o viene con un retrognatismo mandibular. Como les digo, va a haber un estrechamiento del tubo y este estrechamiento por crecimiento y por todo se hace delgado y corto. Y si nos tomamos las bases de la acústica, ya cuando estudiamos audiología alguna vez en la vida, dice que los tubos estrechos y cortos son tubos que permiten ganancia en agudos. Es decir, son personas que van a tener una buena basculación o una buena ganancia hacia agudos, pero va a perder las características en los tonos graves. Entonces, hacia este manejo, también desde la parte vocal vamos a tener complicaciones, no solamente a nivel respiratorio, sino en todos los aspectos que de por sí lleva. Vamos a encontrar dificultades a partir del cierre glótico, un pliegue vocal flojo, la calidad vocal disminuida, aspectos resonanciales comprometidos, la parte fonemática, la interposición lingual, cada vez que se emiten los fonemas anteriores, eso va a ser una característica principal, la coordinación neumofónica y los trastornos de ATM por acortamiento del macetero y de la rama mandibular descendente, del temporal descendente, perdón. Entonces, sí o sí tenemos que revisar este tipo de variaciones que nos produce una respiración oral por culpa de una estructura mal posicionada porque tiene un retrognatismo mandibular o un problema de clase 2 esquelética. Ahora, si el paciente es clase 3, el riesgo de tener respiración oral no es tan grande y radica más en la dificultad del selle, en el selle labial, por el elongamiento del orbicular. El orbicular se estira en la medida en que la mandíbula avance hacia adelante. La parte ventilatoria queda completamente abierta. El paciente no tiene tanta dificultad para ventilar, pero sí tiene dificultad puede llegar a tener una respiración mixta, más de ese tipo. El tubo resonancial entonces se alarga y tenemos ganancias hacia graves. El tubo nos permite, es mucho más largo y mucho más ancho, permitiendo la ganancia en graves. Pero tenemos también los pacientes que tienen mordida abierta anterior. Y entonces estos son respiradores orales con aumento del tercio inferior de la cara. El arco del maxilar estrecho, muy posiblemente vienen de un hábito de succión o de otro de hábito previo. Y maloclusión. Entonces estos arcos muy altos y muy estrechos hacen que el crecimiento craniofacial sea diferente, permiten una oclusión posterior y una apertura anterior de la cavidad oral. Esto nos trae alteraciones, sí, de diferentes tipos, claro que sí. Y estas alteraciones se van a ver marcadas tanto en la parte del orbicular como en la parte del bucinador y sus 3 cintas. El músculo bucinador tiene 3 cintas que vienen en forma trenzada a nivel de la forma del bucinador en la mejilla.
Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, en caso de una mordida abierta anterior, tanto la cinta superior como la cinta inferior largas y la cinta media corta, lo que nos dificulta el manejo hacia cualquier tipo de manejo de succión que queramos hacer o de soplo, que muchas veces lo que nosotros pensamos que puede llegar a ayudar en un momento dado. Yo digo que los ejercicios, en términos generales, los ejercicios orofaciales que hacemos no son malos. El problema radica es en entender qué función cumplen para un músculo determinado que estamos haciendo. Si yo necesito un ejercicio que me permita la contracción de la línea media del bucinador, pues busco un ejercicio que me permita la contracción de esa línea media. Pero si yo no tengo ni idea para qué sirven los ejercicios, voy a seguir mandando la tradicional receta. 3 para la derecha, 3 para la izquierda, 2 para arriba y para abajo, y con eso fluye. No, la terapéutica no debe ser así. Entonces, aquí está lo que sucede en la mordida abierta anterior. Tenemos un acortamiento del macetero, un elongamiento del orbicular, ¿sí? Y tenemos un acortamiento del mentoniano, lo que hace, y el mentoniano lo vamos a ver comprometido en muchos de los pacientes con mordida abierta anterior, respiradores orales, porque estamos hablando de eso. Son pacientes que tienen esa mordida por culpa de la respiración oral con interposición lingual, muy posiblemente por una estructura anteriorizada. Entonces, vamos a tener que hacer una liberación muscular, o sea, colocar los músculos y trabajarlos cada uno de manera diferenciada, porque miren que yo les estoy mostrando que el mentoniano está hipertónico, que el orbicular está largo, que el macetero está corto, entonces yo no puedo dedicarme a hacer simplemente masajes en toda la cara para ver qué le sale, ¿no? Tengo que definir un diagnóstico muscular muy preciso. Como les decía, tenemos problema con el bucinador, pero también tenemos problema con esto, con el selle labial. El selle labial es algo que a nosotros nos ha preocupado de siempre, pero recuerden que cuando tenemos una mordida abierta anterior tenemos que esperar a ortodoncia y trabajar con ortodoncia, porque por sí solo yo no voy a lograr, pues tengo que hacer mucho daño para poder lograr un cierre cuando los pacientes tienen la apertura abierta anterior. Entonces, para poder hacer una rehabilitación correcta hacia esta parte, tenemos que tener en cuenta el famoso polígono de Masuda, que es el que nos da 8 fuerzas musculares. Dice, Masuda es un odontólogo japonés que en 2009 dice que para poder hacer un selle labial necesitamos 8 fuerzas musculares. De esas 8 fuerzas musculares, tenemos algunas que nos equilibran y que realmente el orbicular es quien menos fuerza hace para lograr un selle labial. El orbicular tiene que estar eutónico y los demás músculos normales. Explico. Si ustedes observan en este paciente, notemos que este músculo está corto. Es el cigomático menor. Y lo tenemos aquí también, que es el elevador del labio superior. Entonces vamos a tener estos dos músculos tirando hacia arriba que nos van a permitir que el labio se vaya poniendo evertido. Una recomendación. Las características de tono son para los músculos, es decir, hipertonía y hipotonía es para el músculo, no son para las estructuras. Entonces yo no puedo decir que tiene labios hipotónicos porque realmente no tiene labios hipotónicos, lo que tiene son labios evertidos. Los hipotónicos son los músculos, pero aquí no tenemos músculos hipotónicos. Lo que les estoy diciendo es que están hiper, el elevador del labio superior y el músculo cigomático menor. Y en la parte baja, el mentoniano, las dos cintas de mentoniano están hipertónicas y está flojo este y este, que es el depresor del labio, así en este es un poquito el depresor del ángulo de la boca que también está comprometido. Estaríamos hablando de un elongamiento del músculo cigomático mayor. Entonces, haciendo este diagnóstico muscular, yo ya sé que tengo que aflojar estos, tonificar este, que es el cigomático mayor, y luego venirnos a trabajar la parte inferior del polígono de Masuda. Esto es entender la musculatura para la rehabilitación en un momento dado que nos interesa trabajar con muchas de las personas que tenemos. Entonces se basa en el polígono de Masuda y esto es un artículo de unos odontólogos alemanes donde establecen las diferentes características de
los músculos a nivel orofacial, entendiendo que nosotros cuando queremos contracción completa de orbicular, si lo queremos hacer hacia una U, sería con elongamiento de la musculatura del polígono de Masuda, pero contracción del depresor del septo y contracción del mentoniano para que pueda salir la U. Si nosotros hacemos contracción completa del orbicular, quedaría como está en la lámina, en la parte de abajo. Mira, yo se la señalo hacia el centro, que sería este punto. Este sería una contracción de orbicular completa. Entonces, es muy interesante cuando se estudia la musculatura y se pueden establecer esas características muy propias de lo que está sucediendo. Para el encuadre interdisciplinario, indiscutiblemente esto es de manejo interdisciplinario. Problemas de postura, obviamente, va a haber en muchos chiquitos. Imagínense, el homoioideo, el músculo homoioideo, es antagonista del músculo trapecio. Entonces, el músculo homoioideo viene desde el omóplato hasta el ioides y es uno de los músculos de la musculatura infraioidea que trabajamos para el manejo vocal. Entonces, si ese músculo se contrae, se acorta o se estira demasiado, que es lo que pasa con los niños con laringes muy altas y anteriorizadas, se llevan los hombros, hace una rotación en esta forma y las escápulas se salen por el mismo trabajo del músculo homoioideo. Eso hace que el trapecio se estire y allí necesitamos que trabajar de la mano con el fisioterapeuta, kinesiólogo, porque él va a hacer ese manejo de los trapecios. Nosotros vamos a trabajar nuestro homoioideo para poder favorecer todo lo que es la acomodación de la estructura sistema estomatognático. A eso le sumamos que algunos vienen con problemas de casa, le sumamos que vienen con hábitos de pronto de succión, le sumamos también que necesitan el trabajo de ortodoncia y que obviamente lo vamos a hacer. Entonces, esto es para mostrarles un poquito nuestro enfoque desde la parte del respirador oral, tendiendo hacia la mejora o hacia la rehabilitación desde la parte muscular. Es lo que nosotros trabajamos. La fonoaudiología, en lo que es la motricidad orofacial, tiene dos formas de trabajo. Una es la mioterapia, que es el manejo del músculo, y la otra es la terapia miofuncional, que es el manejo del músculo en función. Entonces, si yo normalizo un músculo, es factible que cuando llegue a hacer la función pueda fluir. ¿Cuáles son los pasos mioterapéuticos? Primero hay que trabajar el músculo hacia que el músculo se active, que el músculo tenga elasticidad, que se pueda estirar, ¿sí? Un músculo corto no puede trabajar lo mismo que un músculo que está elástico. Y fuera de eso, que nos permita también tono. Por eso es que no permitimos músculos ni hiper ni hipotónicos, permitimos músculos normales. Aquí no estamos buscando los músculos de gimnasia así atróficos, no, hipertróficos, perdón, no así hipertróficos, sino lo que estamos buscando en esencia son músculos que trabajen y que sean, por decir algo, aeróbicos, músculos que puedan trabajar bonito. Luego trabajamos las funciones musculares, no las funciones todavía grandes, sino las funciones del músculo, es decir, la fuerza, trabajamos hacia las secuencias, trabajamos a la coordinación de esas secuencias musculares, hacia la estabilidad de una estructura como el sistema estomatognático, que lo dejamos dejar ahí y que no solamente se mueva para las funciones normales, pero que no nos vaya a caer, no se nos vaya a volver a poner donde estaba. Tenemos que reorganizar la estructura para dejarla bonita. Y por último, ya trabajamos hacia la función, hacia la voz, hacia el habla, hacia lo que estemos rehabilitando en un momento dado. Entonces, cuando nosotros tenemos un niño respirador oral, obviamente vamos a incluir algo que para nosotros es muy importante, que es la presión subglótica. Cuando nosotros hacemos un buen manejo del cierre glótico, nuestra laringe puede fluir, subir y bajar sin ningún problema. Cuando nosotros tenemos estructuras muy altas, obviamente ejercicios de presión supraglótica me permiten reacomodarla, pero cuando tenemos laringes muy bajas, ejercicios de presión subglótica son importantes. Siempre hay que mantener el equilibrio de las presiones, mantener la coordinación neumofónica, obviamente. Necesitamos un buen rendimiento vocal, necesitamos que se maneje bien ese pliegue vocal, que haya una buena aproximación glótica, que no esté tenso, que no terminemos en una disfonía. Todo ese trabajo va enmarcado también dentro de las características del respirador oral. Se los digo porque no es solamente que respire, sino es
acomodar esa estructura para que pueda respirar, ¿sí? Entonces, antes de ponerlo yo a hacer la función final, necesito que primero la musculatura esté preparada para hacerlo. Puede que sin arreglar la musculatura, la función fluya, ¿cierto? Eso es como cuando uno va a cocinar. En la cocina está desordenada, eso es un despelote, entonces ahí no podemos cocinar. O puede que cocinemos, pero nos da dolor de cabeza por el desorden, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con la estructura mal posicionada, puede que fluya, pero hay gasto energético, pero hay disfonías a repetición, pero hay mala coordinación neumofónica, pero tenemos distorsiones fonemáticas, pero tenemos, entonces, sí o sí, el encuadre terapéutico siempre va dirigido a la mejora del músculo para poder llegar a mejorar la función, en lo que trabajamos desde motricidad orofacial hacia la funcionalidad como tal. Obviamente, en la medida en que se va mejorando la estructura, empieza a fluir la función. Eso es algo que se da con mucha frecuencia. Entonces, pues sí, tenemos que seguir trabajando hacia eso y de la mano de ortodoncia y de ortopedia, si trabajan con ortopedia de los maxilares. Cuando nosotros trabajamos con ellos, con la aparatología que colocan, tenemos que ser muy claros. Nosotros seguimos el norte que lleva el odontólogo con el aparato. ¿Qué tal el odontólogo trabajando a reacomodar los dientes y yo trabajando a que no se acomoden? O sea, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Usted hacia dónde está tirando las fuerzas, señor odontólogo? No, yo quiero que esto, que el macetero, que los dientes me ayuden esto, que se alineen de esta forma. Estoy haciendo este manejo de fuerzas y por eso se hace importante que nosotros en la terapéutica entendamos qué hacen los aparatos de ortodoncia para poder modificar toda la estructura. Bueno, chicos, queridos colegas, sé que tengo unos muchachos y otros ya graduados y grandes. Para mí es un gusto compartir con ustedes este momento. Mil gracias por permitirme compartirles algo de lo que nosotros hacemos. Si Dios nos da licencia, nos vemos en otra oportunidad. Voy a salir para poder ver las preguntas. Que tengan muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. ¿Hay preguntas? No tenemos preguntas en el chat. Ok. Solo acá. ¿Cómo influye la presión subglótica en la musculatura? Nosotros tenemos una estructura que se llama cono elástico. El cono elástico está, esta parte de arriba son los pliegues vocales. Hacia abajo es tejido tisular, ¿sí? Es tejido, es mucosa. Esa mucosa está llena de varoreceptores, receptores de presión. Los receptores de presión son los que nos permiten la aproximación glótica o no. En un momento dado son los que nos permiten, que es lo que nos cuesta trabajo al momento de hacer la rehabilitación, colocar los pliegues vocales en posición paramediana para una E o para una O, ¿sí? Nos permiten saber qué tanta tensión o no debe tener para poder abrir y cerrar esa parte. Eso corresponde a aspectos propioceptivos muy dados a nivel parietal y están colocados en esa mucosa que les digo. Cuando nosotros trabajamos los fonemas sonoros, por ejemplo la M, el pliegue vocal se coloca en posición paramediana y nos permite un flujo de presión muy constante que nos permite un ascenso, una modificación laríngea en un momento dado. Cuando nosotros trabajamos además de eso con tonos agudos, la presión subglótica aumenta y la laringe está aún más alta, permitiéndonos una emisión vocal mucho más fácil. Entonces, dentro de lo que se maneja a nivel de la presión subglótica, es eso, es que nos permita lograr un buen movimiento laríngeo, porque es que, recuerden, yo soy enemiga de los que solamente usan un tipo de técnica o un tipo de ejercicio, porque es que o me bajan la laringe o me la dejan arriba. Hay que mantener un equilibrio de presiones, una muy buena ubicación laríngea para que se mantenga ese equilibrio, porque yo necesito es que se mueva. ¿Por qué estoy en contra de ciertas aplicaciones que hacen de electroestimulación? Porque toman electrodo aquí, electrodo aquí, electrodo aquí y la laringe queda arriba, fija, apretada,
y no se mueve. Y no hay cómo bascule. Yo necesito es una laringe que se mueva, porque es que esto se tiene que mover, porque así es como trabajamos, el habla, la voz, la deglución. Diferentes formas de trabajarlo, pero es lo que hacemos. Entonces el equilibrio de presiones se hace supremamente importante. ¿Cómo podemos encontrar ejercicios variados para mejorar la musculatura y la postura ioidea? Bueno, los ejercicios van a depender de lo que te produzca. Por ejemplo, lo que estábamos hablando, la emisión de fonemas sonoros nos mejora la presión subglótica. Pero tenemos, por ejemplo, yo tengo una estructura que está muy anteriorizada. Para poder llevar la estructura atrás requiero la participación de la musculatura posterior, supraioidea posterior, y también de la musculatura que está en cavidad oral, que serían el estilogloso y el palatogloso, que harían contracción cuando hacemos, por ejemplo, la G de gato, la U, las gárgaras, que son ejercicios que nos llevan atrás la estructura. Pero para que vaya la estructura atrás, recuerden que primero tenemos que haber trabajado la musculatura. Es decir, eso es como si yo le pido hacer un ejercicio sin que usted haya calentado. No sé si aquí hacen tanto gimnasio como aquí, pero para poder yo hacer ejercicio en un gimnasio, primero tengo que haber estirado los músculos, porque si no me gano un desgarro. Entonces, es reacomodar la musculatura para permitir un movimiento para que la estructura se pueda mover hacia adelante o hacia atrás, que es lo que yo quiero en un momento dado. Si la estructura está muy atrás, requiero que se vaya hacia adelante, requiero contracción de este músculo que es el geniogloso, y el geniogloso como función principal tiene esto, que es algo, que es un ejercicio que hacemos, yo creo que muchos, y que no pero lo que entendemos es eso. El geniogloso, cuando se contrae, me permite la proyección lingual, y obviamente eso lo voy a requerir. Ahora, yo requiero proyección lingual y participación de la zona del milo anterior, contracción de esta musculatura anterior para que se venga hacia adelante, y la única forma de lograr que la lengua salga así es con contracción de milo anterior y la lengua en los genioglosos. Eso significa lengua afuera y abajo. Eso es un ejercicio. Entender para qué me sirve cada una de las praxias a nivel muscular es lo que yo necesito para ver qué tipo de trabajo hago, porque no es, como les digo, no son las 10 para la derecha, las 10 para la izquierda. Recomendarles un libro, el mío. Tengo un libro que se llama Técnica de Rehabilitación en Motricidad Orofacial basada en las fijaciones laringeas, que se basa en eso, precisamente, en toda la modificación de las estructuras a partir de la modificación laringea. Entonces sí, con el mayor gusto se los recomiendo. Patricia, ¿y cómo accedemos al libro? Acá El llega libro, ya hay 3 colegas en Paraguay que lo tienen, perdón, en Uruguay. En Uruguay ya hay 3 colegas que me lo pidieron de Uruguay, que han estado en los diplomados, muy queridas ellas. Sí, y ellas ya lo han adquirido, pero lo pueden pedir conmigo, no es muy difícil. ¿Cuál era el nombre del libro? Este. Técnica de Rehabilitación en Motricidad Orofacial basada en las fijaciones laringeas. Ese lo consiguen, pueden escribirme a través de la página, yo se los envío. No, en línea no. ¿Hace envíos por DHL? Sí, los envíos salen por DHL, es una empresa muy seria y estoy contenta con ellos porque es muy rápido. A pesar de pandemia, llegan. Bien. Sí. Patricia, tenemos una pregunta sobre los aparatos Miobrase. Miobrase se escribe. No sé si allá están. Tendría que verlos porque como cada país los maneja con diferentes nombres. Podemos mirarlo en un momentico, que no es un tratamiento de ortodoncia. Se maneja directamente desde ortodoncia, desde rehabilitación, desde odontología hacia nosotros, y tienen diferentes funciones específicamente. Son con fines de ortodoncia. O sea, como les digo, la vinculación a este tipo de cosas se hace directamente con el odontólogo. O sea, nosotros tenemos que entender qué es lo que pretende en un momento dado. Si lo que pretende es que no ocurra interposición lingual, si lo que pretende es que el paciente no tenga apnea, si lo que pretende es qué es lo que pretende el odontólogo. Y nosotros le colaboramos. Yo les decía, tú que estuviste en el de apnea, si hay algo que nosotros sabemos hacer es poner hipertónica a una lengua. O sea, los 17 de la lengua se los ponemos todos hipertónicos. Los 17 músculos de la lengua los cogemos y ¡prum!
eso lo sabemos trabajar. Luego yo no entiendo por qué en apnea del sueño no podemos hacer eso, si eso es lo que hay que hacer, porque la lengua entonces le cortan el genio-gloso, le cortan, y yo digo, pero suave, suave, porque es que esto no es de cortar, esto es de terapia, y la terapia fluye, cuando usted lo puede hacer, fluye la terapia sin ningún inconveniente. Entonces sí toca como ir muy de la mano de ortodoncia y de ortodoncia y ortopedia eh, de los maxilares, que son los profesionales que en un momento dado nos pueden colaborar en eso. Bien, tenemos dos preguntas sobre las edades. Si, Sí. ¿A qué edad sugerís la ortodoncia? Porque bueno, alguna colega plantea que tiene un paciente de 10 años que le sugieren esperar hasta los 10 años, y hay otra consulta si en los adultos también se puede actuar y se logran resultados. Sí, en adultos se puede actuar, y hay otra técnica que nosotros usamos mucho en esta parte, que es cuando ya existe un hábito. O sea, la parte del hábito es lo que a nosotros nos cuesta, porque con los hábitos es difícil, porque ya hay engramas a nivel cerebral hechos. Entonces reprogramamos con una técnica diferente, muy nueva, que es la técnica de estimulación transcraneal. Entonces nosotros trabajamos fotobiomodulación transcraneal con láser, y eso nos ayuda a reprogramar. Pero, respondiendo lo de las edades, ortopedia de los maxilares está trabajando desde muy chiquitos. Ortopedia de los maxilares aquí está trabajando desde muy chiquito, y yo pertenezco al grupo de LPH de la zona donde vivo, y ortopedia de los maxilares coloca aparatos desde muy temprano, evitando esa amplitud de esas hendiduras que quedan tan grandes. Esa es una. Y también en la mayoría de los chicos con alteraciones craneofaciales también les están colocando esos aparatos desde muy temprano para evitar todo este proceso. ¿Podemos trabajar con los aparatos? Sí, hay que aprendernos a mover con ellos. Lo que sí, por ejemplo, con la rejilla lingual, que eso es horrorosa y que yo no la quiero ni poquito, me parece que eso desbarata lenguas y desbarata de todo. Ya hemos encontrado, yo negocio con el odontólogo, le digo, doctora, mira, es que parto del principio que tengo hermanos odontólogos, entonces con ellos ya he aprendido a hablar. Digo, mire, doctor, hagamos un trato. Yo le prometo, deme unas 2 o 3 semanitas. Yo le prometo que entramos esa lengua y que le evitamos la interposición, y usted me colabora y me le quita esa rejilla por este tiempo. Si no logramos nada, le volvemos a colocar la rejilla, porque es que trabajar con la rejilla lingual es horroroso, eso no se puede, es muy complicado. Entonces sí se está haciendo mucho, que nos están parando, o sea, desde que el fonoaudiólogo puede hacer la parte del movimiento, los odontólogos le creen a uno, pero es que no todos pueden hacer eso. Como les digo, hay gente que se dedica y saca la receta, y entonces sacar la receta es 10 para la derecha, 10 para la izquierda, y que a mí me dijeron en la universidad que eso servía. Yo siempre digo, la universidad cumple con darle a uno los parámetros y las cosas básicas. La educación después de que usted sale de la universidad es su responsabilidad. Entonces tenemos que seguir fluyendo por nuestros usuarios, pacientes, como ustedes les digan. Yo le digo pacientes que trabajan en el ámbito hospitalario. Entonces sí es muy común. Entonces sí buscamos mucho trabajar hacia eso, ayudarle mucho al odontólogo a modificar la estructura, la parte de tejido blando, para que él pueda rápidamente modificar su estructura, y ortodoncias que eran de 2 años se pueden ir 6 meses, 8 meses. Entonces es mucho más fácil por la reacomodación de la musculatura, ¿sí? Entonces sí. Consultan sobre la utilización de cinta de kinesiotaping, de vendaje neuromuscular. ¿Para qué? Para el selle labial. Entonces ya les dije que el selle labial requiere 8 fuerzas musculares, no se hace solo con la cinta. Entonces, si ustedes aprenden a manejar el músculo, la cinta sería como un refuerzo, ¿sí? Sería como un apoyo a eso que ustedes hicieron. Pero si lo están haciendo como la solución para, como les dije, técnica única y exclusiva para algo no existe, ¿sí? No hay equipo que haga la terapia por nosotros, no hay cinta que haga la terapia por nosotros, no hay nada que haga la terapia por nosotros. Nosotros tenemos que hacer terapia, y eso sí no nos lo van a quitar nunca. Los equipos ayudan, y yo trabajo electro, ultrasonido, láser, trabajo todos los equipos, pero son un ayudante terapéutico. Yo tengo claridad en que yo sé manejar el músculo, fluye con o sin equipos, es así de sencillo.
¿sí? ¿Listo? Sí, te está preguntando si envían a España el libro, así que tenemos a alguien de Sí, sí, España. sí, enviamos y iba a llevar un grupo de libros grandes este año, pero llegó pandemia y nos dañó todo Bien. el caminado. Pandemia nos dañó todo. Otra preguntita sobre el uso del disyuntor para lograr el aumento de Ah, espacios sí. para... Para piezas dentarias, como les digo, eso depende mucho del odontólogo y de la propuesta o el propósito u objetivo que él tenga. Esos aparatos son de ellos. ¿Yo qué puedo ayudar? Yo puedo ayudar, por ejemplo, si la musculatura está muy floja, si la musculatura está muy tensa, si tengo hipertonía muscular en algún lado, si lo que tengo es pérdida de masa muscular, porque algunos chiquitos ya tienen eso. Por ejemplo, los niños que tienen succión digital suelen tener el bucinador muy fuerte y los más heteros, son antagonistas, suelen estar muy flojos. ¿Ok? Pero si lo que yo tengo es un apretamiento, todo lo contrario, un niño con bruxismo o apretamiento nocturno, el bucinador se pone muy flojo y aparece la dichosa línea alba, que es la que se mastican y que se forman un callito allí, porque el bucinador está muy flojo, pero recuerden que el bucinador son 3 líneas, no es solo este pedacito, el bucinador es todo esto. Entonces, sí o sí hay que trabajar a tonificar ese bucinador y el bucinador se tonifica así, chupando, no soplando. Entonces, si yo le meto soplo a un paciente que necesita tonificar, lo que le estoy haciendo es aflojar. Por eso les digo, la cuestión no es una receta, la cuestión es analicemos al paciente, qué es lo que tiene cada uno de los que nos llega. Y allí completo una pregunta que nos están haciendo. ¿Valora el uso del espejo? Claro que sí, la retroalimentación visual es altamente importante. Y la parte sensoperceptual, siempre trabajamos a hacer mapa propioceptivo, a dejar un mapa, porque si aquí queda la imagen para generalización del movimiento, para trabajo del movimiento y para borrar engramas no gratos, es mucho más fácil. ¿Sí? Entonces yo tengo que trabajar todo eso hacia la parte superior, sí o sí, tengo que dejarlo. Para manejo propioceptivo trabajamos para paciente, para persona, entre comillas, que no tiene daño neurológico, trabajamos por 10 segundos. Para paciente que tiene alteración neurológica, trabajamos por 16 segundos para dejar un mapa, porque a veces la ruta neurológica está complicada, entonces nos toca trabajar por ese lado. Entonces la conciencia propioceptiva no es solo vibración, que esa es la otra. El masajeador no es el único que es, y el masajeador tiene un problemita con la fibra muscular que a mí no me gusta del todo porque deteriora la continuidad de la fibra muscular. Entonces, para el trabajo orofacial, y además relaja. Entonces, en la parte orofacial no siempre necesitamos masajeador. En la parte orofacial a veces necesitamos normalizar el músculo, no más, no necesitamos que meterle un montón de aparatos ni de cosas, sino suave, vamos con el músculo como lo necesitamos. Entonces, la parte sensoperceptual para nosotros es muy importante, trabajamos también en la esterognosia. Yo les digo y les insisto mucho, por ejemplo, que la R no necesita punta de lengua. Si usted le hace punta de lengua a una R, no le sale la R. La R es completamente ancha la lengua, adosada a toda la cavidad. Entonces yo les digo siempre, sientan la parte de los molares cuando hacen la posición tipo de la R, y una vez la sienten, es automática, los molares están allí contra la lengua. Entonces, no es todo lo que nosotros tenemos de conceptos lingüísticos no es que estén malos, porque el concepto lingüístico dice la parte anterior de la lengua se eleva, sino que nosotros asumimos que es punta, y no es punta, la punta requiere un estrechamiento, un acortamiento de la musculatura transversal de la lengua que no permite la R. Entonces, sí tenemos que revisar mucho la musculatura orofacial es muy linda y nos muestra cómo cada fonema fluye cuando nosotros la sabemos manejar. ¿Cómo en la terapia láser? Sí, nosotros, es que los láser, a ver, yo les explico. La terapia láser es una terapia inofensiva, no es, ¿cómo es que dicen? Invasiva, no es invasiva. La terapia láser, con el láser terapéutico, no con el láser quirúrgico, ni el de la Guerra de las Galaxias, ni nada de eso, es una terapia común y corriente, o sea, es un equipo normal, como un estetoscopio, como un masajeador, como un otoscopio, es un equipo, y uno simplemente usa el equipo que necesita. Entonces, muchos países lo tienen, ustedes tienen vecinos que ya los tienen,
como Argentina, como Bolivia, como Chile, como Perú. Perú tiene una gran escuela de equipo láser. Brasil también tiene mucho láser. Entonces, la terapia láser no es nada invasivo, no es nada raro. Cuando la gente se quiere complicar, sí se pone a decir un montón de cosas, pero realmente la terapia láser es muy clara, es inocua. La cuestión es saberlo usar, como todos los equipos, ¿no? Sí, Como todos. en eso Si tú no estamos sabes usar algo, de acuerdo en que lo fundamental es la terapia, el análisis, y después uno va eligiendo los elementos, las herramientas que utiliza, ¿no? sí, eso es cierto. Es Como- lo mismo, mira, tú tienes, por ejemplo, un otoscopio, pero si no sabes la técnica para llevarla atrás una oreja, para colocar el otoscopio, puedes lastimar al paciente. No, entonces un otoscopio es algo que es del médico, un estetoscopio es del médico. Es más, el bajalenguas dicen que no es nuestro tampoco, y es el palito que más usamos nosotros, ¿sí? Porque ese palito sí le hemos sacado todas las funciones a y por haber. No estoy muy de acuerdo con la vibración, como les digo, porque me daña mucho la continuidad de la fibra. Entonces, los equipos que utilizan masajeador o vibración y sus técnicas me dejan por lo que sé que hace con la musculatura orofacial. Entonces, no me cuadra mucho cierto tipo de herramientas por eso. Sí, en equipo sí soy muy cautelosa porque me gustan los equipos que de verdad produzcan algo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué Bueno, más que no alcanzo a ver? Que tengo la letra chiquita. No sé si tienen alguna otra pregunta. En Chile estamos haciendo un paquetico más o menos en unos 7 días, más o menos sale un paquetico para Chile. Si quieren, al final yo dejé mi número, aquí se los vuelvo a pasar, del WhatsApp, para lo que se les ofrezca, así tal cual con el más adelante, más 57, y ese es el número WhatsApp para lo que se les ofrezca con el mayor gusto. Información sobre cursos, estamos haciendo Zoom, así nos conocimos con Silvia, en Zoom, diferentes presentaciones para que conozcan un poquito de cómo estamos trabajando nuestro grupo, cómo está trabajando nuestro grupo. Que somos muchas personas aquí en Colombia que trabajamos una técnica diferente. No es lo mismo. Es lo mismo, pero con conciencia, digo yo. sí, Les decía del tape. Si usted va a colocar un tape y no tiene ni idea cómo funciona, no le va a servir. Le va a hacer perder tiempo valioso a su paciente. Entonces, por eso todo, equipo, técnica, terapéutica, requiere sí o sí que nosotros estemos, eh, obviamente, con todo el conocimiento. Si no, perdemos el año y lo pierde también el paciente. Y les acaba de pasar la página, es fonoactiva.org. Esa nace con mis estudiantes. Fui docente en Costa Rica durante 4 años y nace con mis estudiantes allá esa página para ayudarles, para pasarles información. perfecto. Muchas gracias por la invitación, Bueno, de verdad que sí, Silvia, muchísimas muy gracias. amable. Y bueno, de alguna manera vas conociendo nuestro país también Sí, para acercarnos. Y bueno, muchísimas gracias por esta participación. Y la idea es que esto sea un inicio de, ¿no? Es esto de lo que nos va dejando esta pandemia, en esto de acercarnos virtualmente, que ha sido como mucho en este periodo y eso nos gustaría como que persista, ¿no? De poder comunicarnos con diferentes personas que están lejos y que, bueno, que ir compartiendo los saberes y entre todos ir intercambiando. Así que, bueno, claro que sí. desde la licenciatura te agradecemos muchísimo. Sé que hay muchísimos participantes, pero bueno, también agradecemos al participantes de otros países, que bueno, que es un honor para nosotros también que hayan accedido a la convocatoria. Ah, Muchísimas gracias de nuevo a todos. Feliz noche, muy amables.
Gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, gracias a todos. Bienvenidos. Ya estaremos en contacto de nuevo. Chao.